Buenas tardes, muy buenas tardes desde el Espacio Cultural y el Centro de Pasache. Comenzamos hoy una nueva sesión, iniciamos las sesiones de la presencia de las mujeres en la Iglesia, el seminario que va a dirigir y va a presentarnos la doctora Consuelo Vélez Caro. Una breve presentación antes de que iniciemos este seminario que va a durar durante toda esta semana, menos el jueves, y acabará el próximo lunes, sobre la doctora Consuelo Vélez, que es doctora en teología por la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, teóloga y miembro de la institución teresiana. Es profesora e investigadora de la licenciatura en teología de la Fundación Universitaria de San Alfonso, en Colombia, en Bogotá, Colombia, y pertenece al Comité Teológico, si no ella me rectifica, el Comité Teológico de la Conferencia Episcopal Colombiana y es cofundadora de la Asociación Colombiana de Teólogas, además de profesora invitada en diversas instituciones universitarias a nivel nacional e internacional. Y por supuesto, ha escrito numerosos libros, artículos y conferencias, y por destacar algunos, por ejemplo, Cristología y Mujer, una reflexión necesaria para una fe incluyente, para la salvación plena de la mujer en la Iglesia, en el libro colectivo ¿Eres tú o esperamos a otro?, la salvación en la que creemos las mujeres. Ha participado también, o participa o publica semanalmente en su blog religióndigital.org Fe y Vida. Muy interesante, por cierto, una invitación ya a que lo podamos escuchar y leer y participar viéndolo, lo que ella escribe, porque es una persona que de verdad tiene una profundidad en su teología muy interesante y yo creo que es digno de que dediquemos tiempo a esa lectura. Su teología, como ella misma ha reflexionado en más de una ocasión, es un pensamiento, una reflexión sobre la experiencia de fe y se acercó a ella porque quería descubrir la forma en la que esta disciplina puede solucionar los problemas de tanta pobreza e injusticia que hay en el mundo. Y resalta siempre el papel que la institución teresiana ha tenido en la promoción y formación de mujeres, y la presencia de la mujer en la Iglesia es una perspectiva que surge de, según ella nos manifiesta, de nuestra vocación laical y en el marco de una Iglesia sinodal. Muy ahora, en estos tiempos, muy presente y en muchos lugares ya llevándose a cabo, intentando ponerla en práctica. No sin ciertas dificultades, pero con mucho entusiasmo. Hoy en las conferencias que vamos a iniciar, la pregunta o el subtítulo que le podríamos poner es ¿hay lugar para las mujeres en la iglesia de hoy? Que es la pregunta que también le lanzamos a ella a partir de este instante y con el objetivo, pues, de explorar la pluralidad de las miradas y métodos que hay en las distintas teologías sobre esta mirada hacia la presencia de las mujeres en nuestra iglesia. Un tema que creemos que es necesario seguir profundizando y sobre todo ponerlo en una práctica con mucha más radicalidad y mucha más presencia. Entonces quiero dar la bienvenida a la doctora Consuelo Vélez, agradecerle ya de antemano que nos dedique este tiempo y todo este conocimiento y sabiduría que va a compartir con nosotros en las próximas, en la sesión de hoy y en las próximas sesiones, y agradecer tanto a las personas que también están participando a través de online o presencial, en algún caso en Córdoba y en Barcelona, y que esperemos que continúe con otras series de otros momentos a partir de este seminario en el que sigamos profundizando. Pues nada, dar la bienvenida a la profesora, a la doctora Consuelo Vélez, en bienvenida y gracias y estamos atentos a cuanto puedas compartir con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Antonio, y gracias a todas las personas aquí presentes y a los dos centros que propician este espacio para compartir. El tema, pues, que me pidieron es este de la presencia de las mujeres en la iglesia, que por una parte a veces tenemos como la sensación de que, bueno, pero ya estamos y inclusive en los últimos tiempos recibimos noticias de nombramientos que se están dando en el Vaticano. Es más común ver ahora teólogas en las facultades de teología y en algunos organismos de las conferencias episcopales.
Entonces, pues a veces uno tiene la sensación y bueno, y sobre todo en la sociedad, pues ha cambiado muchas cosas y ya hay más mujeres en muchos espacios. Entonces, a veces uno tiene la sensación de decir, pues bueno, ya está, ¿qué es tanto lo que seguimos hablando del tema? Eh, pero bueno, el por qué seguimos hablando del tema. Porque todavía constituye un privilegio el que algunas mujeres tengan pues ya como un sitio en la sociedad y en la iglesia y sobre todo un reconocimiento. Porque no es suficiente con que haya un nombramiento. La pregunta es, ¿y ese nombramiento tiene la suficiente confianza en el resto de gente? Frente a ese nombramiento, frente a esa persona, suficiente confianza, suficiente reconocimiento. Eso es lo que hay que seguir como profundizando. Y además, nuestro mundo es supremamente plural. Entonces, lo que se vive en una sociedad, en un país, en un continente, no se vive en otra sociedad, en otro país, en otro continente. Por supuesto, este curso, pues, pareciera que tiene especialmente, pues, gente allá de España, donde la situación, yo creo que es un poquito diferente, que las mujeres tienen mucho más protagonismo. Y yo estoy hablando desde Latinoamérica, donde sin lugar a duda vamos teniendo mayor reconocimiento, pero todavía falta mucho y sobre todo pues en espacios más pobres, de menos educación, de menos formación, de menos oportunidades, pues muchísimo más desafíos está este tema de la realidad de las mujeres. Lógicamente, pues hablar de esto a nivel de la sociedad, pues supondría mucho tiempo y muchas variantes. Yo me voy a detener más en el espacio de la iglesia, pues primero porque es lo que hemos dicho para este curso y segundo porque yo como teóloga, pues estoy es más preocupada o intento pues responder desde esta perspectiva eclesial. Las cosas sociales pues tienen muchas variantes y algunas uno ni las conoce bien, pero pues a nivel de la iglesia pues es el esfuerzo de estudiarlo, de profundizarlo, etcétera. Yo voy a compartir ahora un Power, pero es de lo más rudimentario. Ya a mí me da vergüenza con mis alumnos que todos son tan avanzados y hacen unas presentaciones tan bonitas. En este punto me parece que yo ya me quedé atrasada y creo que me parece que no voy a aprenderlo ya demasiado. Realmente el Power tiene bastante letra en este momento, pero no es para que ustedes sigan la letra, sino por si acaso. Y de pronto, por ejemplo, la gente que está presencial en alguna sala, pues no se alcanzará a ver. Las que estamos en la pantalla es más fácil, por supuesto, pero por lo menos pues así yo voy siguiendo un poquito el hilo y alguna palabra, algún párrafo que esté ahí, pues de pronto les ayuda a centrar la atención. Pero lo de menos es seguir la letra que haya en el Power, sino sobre todo pues escuchar un poco lo que estoy diciendo y advierto, por decir así. Esa es mi lectura, pero admite muchas lecturas. Estamos en un mundo muy plural, nuestras experiencias nos condicionan demasiado, entonces uno puede decir, no, pues eso que se dice aquí no pasa, no, yo no lo viví así nunca, yo no estoy de acuerdo con eso y es respetable. Lógicamente yo me apasiono mucho por estos temas y entonces a veces puede que alguna afirmación la haga tan contundentemente que entonces parece que no doy espacio a que haya otra posibilidad. Pero ustedes no se lo tomen así como tan en serio en el sentido de que la pasión con la que yo lo digo no quiere decir que no admita otras posturas o otras visiones y sin lugar a dudas, todos estos espacios es para que todas las personas que participamos sigamos pensando, sigamos reflexionando y vayamos haciendo como nuestras mejores síntesis. Voy a empezar a compartir aquí este Power. Voy a bajar esto. Bueno, yo voy a apagar mi cámara un momento si es que yo consigo apagarla porque así yo la puedo apagar acá. Pues por lo que voy a hablar, luego ya la vuelvo a prender, pero ahí la apagué y bajo esta. Pues yo estoy viendo ahí algo, estaba viendo algunas cosas, yo no sé si ustedes que alcanzan a ver, y luego voy a poner en presentación completa
Pues para fijarnos un poquito más, pero a ver si me funciona aquí este sistema. Sí. Bueno, yo ya estoy viendo la presentación completa. Como quedamos un poquito acá como sin vernos, pido el favor de que en caso de que no se oiga, de que alguien quiera comentar algo y no pueda esperar para el final, pues que hable para intervenir. Porque como no nos estamos viendo, pues uno no puede ver ni mano levantada ni algo. O si algo falla, pues que la persona que está encargada nos avise para pues no seguir hablando De, solo al aire y que no estemos conectadas. Bueno, aquí como ven, pues el título de la presencia de las mujeres en la iglesia y lo que yo quisiera hacer en estas 5 sesiones, comenzando hoy, pues hoy solamente quiero hablar de algunos presupuestos hermenéuticos, o sea, como categorías a partir de las cuales queremos tratar este tema. Ya mañana y los otros días, pues me quería centrar más en cosas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, de los ministerios ordenados, que es la gran deuda que tiene la iglesia con las mujeres. Y por último, pues como estamos en esta experiencia de intentar hacer una iglesia sinodal, entonces de pronto hacer un pequeño recuento de cuál ha sido este camino de este proceso sinodal que en algunos lugares se ha vivido con más intensidad, en otros ni se han enterado que hemos pasado por ahí. Y ahora con la muerte del Papa Francisco y el nuevo Papa pues ya se reunió con la comisión sinodal y ha dicho que sigue adelante. Pero lógicamente hemos cambiado de personaje, entonces no sé qué tanta fuerza va a seguir teniendo esta experiencia sinodal. De todas maneras, pues está en marcha, en algunas instancias sigue para adelante y sea que siga, que no siga, ha sido un acontecimiento de nuestra iglesia. Y como muchos otros acontecimientos, mucha gente no se entera, pero están ahí, forman parte de la historia que estamos viviendo en la iglesia. Conviene que nos acerquemos a ello y pues entre más interés tengamos, pues más podremos reflexionar y pues conviene hacerlo. Entonces, más o menos esas son las temáticas que trataríamos estas 5 jornadas que vamos a tener. Yo estoy segura que muchas de las personas participantes ya saben mucho de todo esto que yo voy a decir. Pues yo también ya lo sé. Pero miren que yo misma preparando esto y cada vez que hablo de esto y cada vez que escucho a otras personas que pues siguen con estas reflexiones, a mí me da la sensación, o yo tengo esa experiencia, de que mi mundo se sigue agrandando, de que mis reflexiones críticas alcanzan mayor hondura, de que veo cosas que antes no veía. Entonces, pues yo les invito a que tengan esta apertura para que lo que ya conocemos, de pronto al repetirlo, pues pudiéramos como seguir ahondando y preguntándonos, bueno, ¿y esto es así? ¿Y cuánto de esto realmente yo lo tengo introyectado en mi vida, lo he asimilado? ¿O por qué no? ¿Por qué me sigo resistiendo? ¿O no me parece que eso debe ser así? Bueno, hoy como dije, pues quiero hablar de como presupuestos hermenéuticos, o sea, categorías que han acompañado esta reflexión sobre las mujeres tanto en la sociedad como en la iglesia. Entonces, por eso, pues aquí parto de decir, proponemos una mirada feminista, porque es que, miren, el mundo uno cree que lo mira y que ya ve todo, y eso no es verdad. Uno mira con el color de los lentes que tiene puestos. Y muchas personas tienen lentes muy ingenuos. Otras personas tienen lentes más críticos, pero hay personas que tienen lentes condicionados de un lado, otras tienen lentes condicionados de otro lado, y por eso se dan esas posturas opuestas inclusive. Em, ¿Llegaremos a una postura única? Pues no. La pluralidad siempre va a existir, siempre hay estas diversas miradas. Pero de todas maneras, bueno, yo mi tesis doctoral la hice sobre un autor que se llamaba Bernard Lonergan. Él trabajó mucho sobre la epistemología, o sea, sobre el conocimiento humano. Y entonces él afrontó con mucha fuerza la pregunta, ¿y podemos alcanzar la verdad? O sea, ¿hay algo objetivo que podamos afirmar? Antes de toda la revolución científica y de toda esta mentalidad que hoy tenemos, o sea, de la modernidad y posmodernidad,
afirmábamos con toda la fuerza, claro que sí, esta es la verdad. Y bueno, había gente que daba la vida por esa verdad. Pero el ritmo de la historia, el paso del tiempo, nos muestra que cosas que eran verdad en un momento, o que mejor dicho, decíamos que eran la verdad, pues se han ido matizando. Entonces, este autor, Bernard Lonergan, define la verdad de la siguiente manera. Es la mejor afirmación que con los elementos que tenemos hoy podemos decir. Entonces, por una parte, con esta, no, él no la dice literal como yo la estoy diciendo, pero yo la traduzco a palabras de pronto más, a mí me parecen más comprensibles. Pero bueno, lo que quiero decir es, no caemos en un relativismo, porque no estamos diciendo, ay, cualquier cosa, cada uno opine lo que quiera, cada uno diga lo que quiera y todo viene aquí a ser aceptado. No, estamos diciendo que poniéndonos en esta búsqueda de la verdad, hacemos la mejor afirmación que con los elementos que tenemos hoy, que conocemos, que como que están validados por la comunidad científica, hoy podemos afirmar eso. Pero en la medida que se introduce un nuevo elemento, porque es que los seres humanos evolucionamos, los seres humanos cambiamos, los seres humanos comprendemos más cosas, la realidad va desarrollándose cada vez más. Entonces, entra un nuevo elemento y ese nuevo elemento nos hace revisar esa afirmación que hoy decimos que es la última y la mejor que tenemos y nos hace actualizar esa afirmación, ampliar esa información y en algún caso cambiar esa afirmación. Entonces, miren, este es un punto de partida, pues a mí me parece súper luminoso. Ser capaces no de vivir en un relativismo de que cualquier cosa nos da lo mismo, pero tampoco vivir en un fundamentalismo. No, eso que se afirmó en un momento dado es eterno y para siempre. Lo único eterno y para siempre e inmutable es Dios. Pero todo lo demás, lo humano, es relativo, porque muere, todo lo humano se acaba. Entonces, la tarea que tenemos entre manos es cómo hacemos para buscar esa verdad, esas afirmaciones, lo mejor que podamos hacer hoy. Bueno, esto ha sido como un poco largo, pero a lo que yo quería llegar es que cuando proponemos una mirada sobre las mujeres, en este caso que es el tema que hoy nos ocupa, pero sobre toda realidad, pues tenemos que ir ahondando esa mirada, tenemos que dejarla enriquecer, tenemos que dejarla cuestionar, tenemos que seguir ahondando la reflexión crítica a ver si entendemos mejor de qué hablamos, cómo hablamos y para dónde queremos ir. Realmente, en este momento de la historia, el feminismo son esos movimientos sociales que han logrado que las mujeres nos entendamos de otra manera, tengamos derechos. Eso suena como nosotras ya nacimos en un mundo con derechos, aunque por ejemplo yo nací en un mundo en el que todavía no estaba el sufragio femenino y el que, o sea, poder votar y que no teníamos muchos otros derechos. Pero bueno, yo era muy niña cuando pasó eso. De repente, no mentiras, yo no había nacido cuando aquí en Colombia, ya me estoy poniendo yo con más años de los que eran, cuando aquí en Colombia se pudo votar por primera vez, yo no había nacido, que quede claro. Pero bueno, luego ya cuando yo llegué al momento de poder ejercer el derecho al voto, eso ya era una ley o un derecho para las mujeres. Hemos venido consiguiendo los derechos hace relativamente poco, pero digamos que ya nosotras estamos con eso, ¿no? Entonces nos parece como que no, que siempre fue así. No, eso no siempre fue así. 20 siglos, o por lo menos 19 de no haber sido así, eso es mucho, 19 siglos contra 21 es nada para ver los derechos que hemos adquirido. Pues eso ha sido gracias a los movimientos feministas. Hay muchos, no hay un solo único movimiento feminista, no es homogéneo, hay diferentes peticiones, pero hasta el día de hoy todavía, por eso pongo en el otro cartelito, la palabra feminismo parece una mala palabra. Y para algunas personas cuando se pregunta, ¿tú eres feminista? La persona dice, no, 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 yo no soy feminista. Y esas feministas son unas pocas mujeres locas, gritonas, marimachos, bueno, tienen muchos
muchas connotaciones negativas. Bueno, uno puede decir yo no soy militante feminista, eso es otra cosa, que uno no está ahí en el movimiento y está haciendo luchas todos los días. Pero ser feminista en el sentido amplio que yo estoy diciendo es entender que los movimientos feministas nos han otorgado derechos y que hoy en día podemos estar en un curso, yo pude ser teóloga y podemos ser profesionales y podemos ocupar puestos en la sociedad e incluso en la iglesia gracias a esos movimientos feministas. Bueno, esos movimientos sociales han producido teorías feministas y las teorías se basan en categorías de análisis: patriarcado, género, sexismo, androcentrismo, etcétera. Esas categorías nos permiten hablar de esa perspectiva feminista o perspectiva de género o hermenéutica feminista, que es la que ha enriquecido las disciplinas y nos ha abierto posibilidad a las mujeres, tanto de participar en ellas como de producir conocimiento desde ellas. Y a nivel de la teología, pues aunque mucha gente no sea teóloga de las que están acá, de pronto hay gente que es teóloga, no lo sé, ha hecho posible que exista la teología feminista. Y cuando ustedes hoy en día ya ven cosas que han cambiado en la iglesia, pasajes bíblicos que a ustedes ya les parecen tan familiares, pues eso ha sido gracias a la teología feminista. No crean que es que eso siempre existió. Pero claro, uno no sabe eso de dónde vino, entonces no reconoce pues todo el esfuerzo que hay detrás, sino que uno ya pues disfruta de los logros, ¿no? Y entonces uno ya dice, no, pues yo ni feminista, ni teóloga feminista, ni tal, porque uno ya disfruta de los logros y no sabe de dónde vinieron. Pero bueno, este curso es como para intentar no perder esa memoria, porque conviene que reconozcamos tanto esfuerzo que se ha hecho por mujeres y por varones, porque los cambios no solamente son producidos ni para este tema, ni para muchos otros, solo por hombres o por mujeres, pero que pasan tan desapercibidos y que luego se va perdiendo su memoria. Bueno, pues en este curso queremos también reconocer esa memoria. Yo quería pues hacer así como algún recorderis de estas categorías fundamentales que ya conocemos, que a veces se tienen más introyectadas, más conocidas y más así, y otras no, pues como que, y a veces decimos, ay, ya no hablen más de eso, que ya se habla mucho. Pero bueno, pues es que sin esas categorías no podríamos hablar de lo que estamos queriendo hablar. Patriarcado. Esa palabra pues ya nos suena por todo lado, pero la pregunta o la realidad es, ¿somos conscientes de que nosotras hemos nacido, crecido y seguimos viviendo en estructuras bastante patriarcales? ¿Y el patriarcado qué quiere decir? Es esa organización social en donde el poder ha residido principalmente en los varones. Entonces, es la imagen de que la autoridad es de los varones, es del padre de familia. Claro que ahí entonces empiezan a salir las excusas o las matizaciones. No, en mi casa nunca fuimos patriarcales, porque en mi casa la que mandaba era la madre. Sí, es posible. En algunas casas puede que haya mandado la mamá. Puede ser que por ausencia del papá. Pero en la estructura patriarcal, así sea la mujer la que ha podido sacar adelante a los hijos o lo que sea, pues de todas maneras está introyectada esa figura del varón. Y por ejemplo, mi papá se murió cuando yo era muy pequeña. Sin lugar a dudas, mi mamá sacó adelante la familia, pues que era yo. Eh, pero yo le escuché muchas veces a mi mamá decir, qué pesar que su papá no esté. ¿Cuánta falta nos hace un varón en la casa? Si él todavía estuviera vivo, pasaría tal cosa y tal otra. O sea, queda esa reminiscencia de que sin un varón, como que ese espacio no es el espacio que debería ser. Bueno, a eso le llamamos patriarcado y eso luego se manifiesta y se ha manifestado a lo largo del tiempo de muchas maneras. Las mujeres han adquirido puestos, profesiones, ¿no? Pero tenemos desconfianza de esas mujeres. Hasta hace, bueno, puede que ya uno esté cambiando, pero uno a veces en la conversación cotidiana dice,
No, yo prefiero un médico varón que una médica mujer. Casi a veces ni se dice la palabra médica. Ese es otro problemita del lenguaje inclusivo, que el lenguaje inclusivo quiere decir visibilicemos el femenino. Algunas personas, como la Real Academia es la que decide cuáles palabras están incorporadas en el lenguaje, entonces algunas personas se van a la Real Academia y dicen, esa palabra no existe en la Real Academia, pero lo que pasa es que todavía no existe. Pero en la medida que esa palabra se ponga en uso, la Real Academia acoge esa palabra y empieza a existir. Muchas palabras son nuevas, pero uno cree que no, que la Real Academia de la Lengua es inamovible. Por supuesto, el femenino de muchas palabras nos suena horrible, porque la fuerza de la costumbre hace que uno solo hable en masculino, en muchas cosas. Pero en la medida que uno empieza a usar esa palabra en femenino, pues el oído se acostumbra, porque también somos animales de costumbre, no se crea. Y cuando la Real Academia de la Lengua la acepta, pues entonces ya, ella le dio carta de ciudadanía. A veces se demora mucho en aceptar las palabras y es normal, porque ¿quiénes forman la Real Academia de la Lengua? Pues personas que por su trayectoria están ahí, pero claro, son personas que ya tienen sus años, ¿no? Entonces para ellas eso no es común, esas palabras. E introducir nuevas palabras pues empieza a ser un poco difícil, pero tarde o temprano la fuerza del uso logra que esas palabras se introduzcan. Bueno, todo esto iba para la palabra médica, pero así son un montón de palabras que nos suenan tan mal al oído y poco a poco se van introduciendo. ¿Y por qué hago énfasis en médica o en ingeniera o en abogada? Porque cuando a uno le dicen hay una reunión de médicos, pues uno se les imagina varones, porque médico quiere decir masculino. Pero si uno dice médicos y médicas, entonces uno puede imaginarse varones y mujeres. Las palabras crean realidad. Por eso hablar en femenino no es una cosa banal, es una cosa necesaria porque hasta hace muy poco nuestro lenguaje solo masculino pues nos ayudaba a pensar, las mujeres no están en esos campos y a uno no imaginar que pueda haber mujeres médicas, ingenieras, abogadas, etcétera. Pero bueno, todo iba por eso. La sociedad patriarcal también está estructurado por el lenguaje y el lenguaje masculino nos hace imaginar que los puestos de importancia, aquello que ocupa como más relevancia, es de varones y nos hace desconfiar de una mujer, ¿no? Y uno todavía se sube en un taxi, por lo menos eso pasa aquí en Colombia, y es una mujer la que está manejando, y uno todavía dice, uy, pues a uno a veces le hace la conversación así muy amablemente, pero no falta la que dice, uy, me subí en carro, en un taxi con una mujer, uy, ¿será que sí maneja bien? Además, en el imaginario popular dicen que es que las mujeres conducen peor que los hombres. Bueno, hagamos la lista de los accidentes. La mayoría son varones los que tienen accidentes, pero en nuestro imaginario no, son las mujeres porque desconfiamos de ellas. Por supuesto, hay mujeres que tienen accidentes, varones que tienen accidentes, pero bueno, lo que yo quiero decir es que esa palabra patriarcado ha configurado nuestra manera de sentir, de valorar, de imaginar, y eso todavía sigue presente. Vamos cambiando y mucha gente ya no tiene ninguno de estos ejemplos que yo he dicho, ya lo vive con tanta naturalidad, pero en muchas esferas de nuestro mundo todavía ese patriarcado es supremamente fuerte. Y ya que estamos en un mundo globalizado, entonces no nos podemos quedar en mi pequeño círculo donde no, ya somos totalmente libres y no tenemos ningún prejuicio. Pero es que el mundo todavía no es completamente libre y hay demasiados prejuicios. Y por eso en la medida que cada una de nosotras vamos como siendo más conscientes de eso y no dejamos de luchar porque haya transformaciones, pues podremos tener un mundo mucho más igualitario algún día en todos los lugares. Por ejemplo, la palabra feminicidio, no aceptada ni conocida por la Real Academia de la Lengua, se ha ido introduciendo y ya es aceptada. Esa palabra la introdujeron en 1976, una norteamericana, Diana Russell, y luego a nivel latinoamericano, Marcela Lagarde, mexicana, en el 2005. Y la palabra feminicidio, ya sabemos,
o no sé si sabemos, que es el homicidio, pero es más que homicidio, es matar a una persona, a una mujer, no porque, la mató, porque la asaltó en la calle o por lo que fuera, sino porque por el hecho de ser mujer, la persona que la asesina se siente con el derecho de matarla por ser mujer. Entonces, especialmente los compañeros de vida creen que la mujer es de ellos y como es de ellos, ellos pueden golpearla hasta llegar a asesinarla. Entonces se ha tipificado ese delito de feminicidio porque no es un simple homicidio, es algo más. Es que se le mata además por ser mujer y esa mujer es objeto del marido, es posesión suya o incluso puede no ser del marido, pero es de aquel que pasó por la calle, violador, lo que sea, y pues una mujer no merece respeto. Él puede hacer con ella lo que quiere, inclusive matarla. Entonces, por eso se ha tipificado lo que se llama el femicidio o feminicidio. Hay las dos palabras. En América Latina, pues se ha hablado mucho de esa feminización de la pobreza. O sea, si hay alguien que sufre doble pobreza, son las mujeres, porque se les paga menos y eso sigue siendo todavía algo real. Y no solo en las clases más bajas, sino inclusive en las clases altas, ocupando el mismo puesto a nivel profesional muchas veces se le paga todavía más al varón que a la mujer. En una institución religiosa, que no diré cuál es porque no se pueden sacar a los cueritos al aire, estaba dirigiendo X institución, una religiosa, se le pagaba X dinero. Pero bueno, cambiaron y nombraron a un varón. Y estos oídos oyeron que la persona que coordinaba lo económico dijo, ay no, como ahora el que va a dirigir esto es un religioso, no religiosa, no hay que pagarle menos porque da como vergüenza ofrecerle este salario a él. Esto es increíble. Ahí empezamos a hablar un poquito de esta realidad eclesial en el mismo puesto, haciendo la misma realidad, pero como es religiosa, como que no pasa nada. Ella tiene que entregar su trabajo gratis. Pero si llega un religioso y si es cura, pues da vergüenza ofrecerle este salario. Y de hecho le ofrecieron más. Eso ahorita ya no pasa en esa institución, ahora ya equilibraron la balanza, pero eso no es de hace mucho tiempo, eso es de relativamente hace poco. Bueno, pues esta palabra patriarcado por mucho que a veces ya digamos, ay, no nos hablan más de esto, ha sido muy luminosa para entender cómo están constituidas nuestras sociedades y nuestras iglesias y por qué pues lo masculino nos resulta tan atractivo y lo valoramos mucho más. Y por último de esta categoría, en el mundo patriarcal, las mujeres contribuimos, hacemos aportes, somos el complemento de lo masculino. Entonces, en una empresa, quieren nombrar mujeres para que aporten la feminidad, para que entonces traigan un clima más amable a la empresa. Pero la empresa funciona sin las mujeres. Lo que pasa es que ahora les dio por entender que sí, que la mujer como que puede contribuir. Bueno, pues esa es la realidad que tenemos que ir quitando. Estos esfuerzos, estas categorías que nos ayudan a entender mejor la realidad, pues hacen que los varones se defiendan y entonces empiezan los varones a decir, no, no, yo nunca he sido así tan patriarcal. Y que las mujeres la nieguen, que fue el ejemplo que puse antes. No, no, en mi familia jamás fuimos patriarcales. Bueno, pues gracias a Dios si usted vivió esas circunstancias siendo varón o siendo mujer. Pero lo que es cierto y lo que no podemos negar es que las estructuras de nuestras sociedades y de nuestras iglesias son todavía patriarcales. Sí, han ido cambiando, pero no quiere decir que realmente no hayan sido así. Bueno, esa categoría, pues quería darle toda esa fuerza porque es muy importante. Movimientos feministas, pues ya lo dije, ha habido muchos grupos, muchos movimientos feministas, no son homogéneos, se han ido conquistando diferentes derechos, pues los primeros fueron esos derechos civiles y políticos, los segundos económicos, sociales y culturales. Hay gente que habla de cuatro olas, hay gente que habla de tres olas, pero bueno,
Y los terceros, pues ahí es donde de pronto estos derechos por intereses comunes, ahí hablamos de los derechos sexuales para las mujeres o de los derechos de identidad de género diversa. Bueno, ahí puede que algunas personas digan, bueno, yo no estoy de acuerdo con este derecho o con este otro. Es respetable, no todo el mundo tiene que defender todos sus derechos, pueden ser de grupos y no todo el mundo puede comulgar con eso. Pero digamos, lo que yo afirmo, pero como ya dije desde el principio, pues es posible que hay gente que piense diferente. Lo que uno no puede negar son los frutos de los movimientos feministas. Y los mayores frutos ha sido que nos han dado derechos y sin ellos no seríamos las mujeres hoy lo que somos. Estaríamos en la casa y seríamos pues esa, ahí sí que es verdad, ese complemento de los varones y no podríamos estudiar ni ser profesionales, etcétera, etcétera. Hay muchos feminismos, como ya dije, pero hay algunos que ponen unos énfasis y otros ponen otros. Unos, pues, son más reivindicativos, son estos feminismos de la igualdad, que es lo que yo más o menos he dicho hasta ahora, pero también, pues, hay otros feminismos que se llaman de la diferencia, que son aquellos que intentan, pues, como que aquellas características que se le han atribuido a las mujeres, como la ternura, el cuidado, la cotidianidad, etcétera, que eso sea valorado, que eso sea reconocido y entonces que no se crea que eso es como superfluo, sino que se tome como muy importante. No sé si alguien quiere decir algo o se le abrió el micrófono porque he oído algo por ahí. Bueno, otras palabras. El género, que es justo lo que acababa de decir ahorita, con el feminismo de la diferencia. Entonces aquí viene un problema. La categoría género es la que nos ha llevado como a explicitar lo siguiente. Aquellos atributos que se le han como atribuido a la redundancia. ¿Alguien habla o alguien tiene su micrófono suelto? Bueno, aquello que se le ha atribuido a la mujer. Em, pues la categoría género nos dice, eso no es natural, eso es cultural. O sea, ¿cómo las mujeres no vamos a ser más hacendosas? Si desde chiquitas nos han puesto a que tenemos que limpiar más la casa. Y sobre todo si somos más mayores, ¿no? Porque la gente joven hoy en día empieza a ser un poquito diferente. Pero por lo menos las de mi generación, no, uno sí tenía que hacer los oficios de la casa. Y los varones se les ponía algún oficio, pero mucho menos. O sea, un varón no podía cocinar, no podía tender la cama, no podía barrer. En mi casa, por ejemplo, los varones, porque yo viví con unos primos, a ellos se les ponía a virutear el piso era de madera y había que virutearlo, o sea, como lijarlo con una cosa que se llama viruta, y luego encerarlo. Como eso parecía que era un trabajo fuerte, entonces a los chicos se les ponía eso, pero eso lo hacían rapidito y ellos podían salir a jugar fútbol. Pero a las mujeres se nos ponía a hacer todos los demás oficios de la casa y no podíamos salir a jugar fútbol, porque una niña jugando allá en el parque, bueno, fútbol no era para mujeres, y segundo, jugando en el parque, iban a hablar mal de ella, que hacía una niña por ahí brincando en el parque. Entonces, ¿cómo no vamos a ser las mujeres más hacendosas, más cuidadosas, más recatadas, más teniendo cuidado de no ir a escandalizar si todo eso nos lo enseñaron? Bueno, pues la categoría género lo que nos ayuda a pensar es esto, que todo eso que a veces se nos atribuye no es natural, es cultural, porque se nos ha transmitido por la educación y por ese contexto patriarcal. Hoy en día eso empieza a caerse de una manera muy rápida, porque hoy estamos viendo que los varones, y sobre todo los varones jóvenes, están resultando más maternales, pero debemos decir paternales, que a veces las mujeres llevan a sus niños chiquitos al jardín, juegan con ellos, sirven de papá canguro, les dan el biberón, los cambian, viven con sus hijos. Cuando se separan de la mujer, viven con sus hijos. Entonces miren que no es natural
que solamente la mujer tenga ese amor tan desbordado para sus hijos. Los papás ya lo están haciendo. Lo que pasa es que la cultura patriarcal impedía que los varones realizaran esas tareas y hoy la cultura empieza a darles permiso a ellos y ya ellos lo están desarrollando con mucha naturalidad y las mujeres puede que estén trabajando y no estén ahí pendiente del niño y todavía se le acusa, ¿no? Uy, esa mujer, ¿cómo así que no está pendiente del niño? Pues está el papá y ella por eso está trabajando. Todavía se acusa, eso no acaba de como de liberarnos un poco. Pero bueno, lo importante es la categoría género, nos hace caer en cuenta que características femeninas y características masculinas son mucho más culturales que naturales. Por supuesto, a nivel natural, cada persona tiene unas características. Entonces hay gente con características artísticas que no las tenemos todos. Hay gente con una inteligencia brillante, no la tenemos todos. Hay gente con una sensibilidad a flor de piel, no la tenemos todos. Pueden ser varones o pueden ser mujeres. Entonces, por supuesto que hay cosas naturales y por supuesto que en el contexto en el que nacemos nos condiciona. Una familia, una persona que nace en un contexto de una familia musical, pues tiene mucha más probabilidad de desarrollar esas condiciones artísticas y casi que podríamos decir son casi naturales o por lo menos contextuales con una naturalidad total. Mm, pero bueno, pero lo que queremos decir es, claro que hay diferencia entre los seres humanos, pero no es el sexo la única condición para hacernos diferentes. No todas las mujeres somos de una manera y no todos los varones somos de una manera. Varones y mujeres somos distintos y somos distintos entre las mujeres y distintos entre los varones, de acuerdo a nuestros genes, por supuesto, y a nuestro contexto natural, pero nuestro contexto social y cultural. Pero claro, si este contexto social y cultural es patriarcal, entonces se nos tipifica con unas características que el problema del patriarcado es que ha llevado a que las características atribuidas a las mujeres sean de segunda categoría y las características atribuidas a los varones sean de primera categoría, sean más importantes las de los varones que las de las mujeres y que las de las mujeres sean complemento para los varones. Ese es el problema en la sociedad patriarcal, que no nos ha permitido la igualdad y nos ha puesto en un desnivel a las mujeres frente a los varones. Y ha hecho que los varones también sufran por esa exigencia. Si ellos tienen las características más importantes y no las desarrollan a pleno nivel, pues son varones como de menos categoría, ¿no? Y entonces son objeto de burla. Ustedes son unas niñas, ustedes son mujercitas y todo eso que se le decía a los niños más antes que ahora, pero todavía eso sigue existiendo, eso no se ha borrado de nuestra mentalidad patriarcal. Bueno, sexismo, pues es esto que acabé de explicar, esa categoría nos ayuda también a entenderlo. Androcentrismo es todo esto del lenguaje y de la visión, que también ya lo expliqué. Quiriarcado empieza a ser el mismo patriarcado, pero es una categoría que acuñó una teóloga rumana norteamericana, Elizabeth Schusler Fiorenza, que entonces habla más ya no solo del padre, sino del señor. Kyrios quiere decir señor en griego. Entonces es esta estructura jerárquica, vertical. Puede ser ejercida por mujeres o por varones. Y ahí es donde empezamos a ver diferencias, ¿no? Pues puede que algunas mujeres que han tenido la posibilidad de tener un estudio, una profesión desde hace años pues ellas ejerzan un quiriarcado. Claro que a ellas se les respeta porque tienen pues la reina Isabel de Inglaterra, pues miren, es reina y imagínense, ella está en la primera escala del quiriarcado, pero la estructura es descendente, o sea, sí, es verdad que es mujer, pero qué pocas mujeres están en ese nivel de la cumbre, pero de todas maneras, así sea mujer, marca una línea que es descendente, una jerarquización de lugares donde los que están arriba pues son los que marcan la realidad y la configuran y son los que son valiosos y todos los demás que están abajo pues
están en un segundo lugar. Entonces, es como una palabra que intenta ampliar, ya no solo hablar de patriarcas, sino de señores o señoras, que eso pues se usa tanto en nuestras sociedades. Y luego pues aquí viene esta parte de la iglesia o de no, de la sociedad, pero que tiene que ver con todas esas categorías que hemos dicho, la feminidad. ¿Qué quiere decir? Y a uno le dicen, sea femenina, pero ¿qué es lo que quiere decir sea femenina? Pues usted sea recatada, no hable alto, vístase bien recatada, mantenga la belleza, o sea, una mujer despeinada, pero ¿usted dónde ha dejado la feminidad? Pero el varón puede ir despeinado y qué maravilla, ese muchacho como es de original. Eso se llama feminidad. Esa estereotipación, o no sé si esta palabra ni siquiera sé si la dije bien, creo que no la dije bien, de que lo femenino tiene esas características y lo masculino tiene otras. Tiene que ser ese macho, ese valiente, ese heroico, ese que puede pues abrirse la camisa y mostrar que él tiene, que es corpulento y no pasa nada, pero la mujer donde vaya con un descote un poquitico más abajito de lo que es femenino, pues está incitando a los varones a caer en sus garras. Pero el varón puede ir con la camisa un poco abierta y pues las mujeres no pueden mirarlo, o sea, no, si la mujer dice, uy, qué muchacho tan guapo, pues entonces, oiga, usted perdió también la feminidad. Todo eso ha marcado nuestros condicionamientos. Y entonces aquí es donde viene a nivel de iglesia. Juan Pablo II acuñó este término del genio femenino. Y entonces es un esfuerzo, porque la iglesia no puede negar que con esta cultura patriarcal, pues también tuvo a la mujer como en un segundo lugar. Santo Tomás, el gran Santo Tomás, consideraba que las mujeres éramos unos varones imperfectos. Y así, mejor no repetir, luego lo diremos en otro momento de nuestro curso, tantas afirmaciones que gente que valoramos y que son santos inclusive, han dicho sobre las mujeres. Solo por eso ya merecerían que le bajaran un poquito el rango de santidad. Bueno, yo no sé si eso no es posible, pero bueno, eran hijos de su tiempo y pensaban eso. Bueno, como la iglesia se ha dado cuenta que eso no podía seguir así, entonces sí, ha dado algunos pasos. Lo malo es que los pasos que han dado están más del lado de la feminidad, como la he explicado hasta ahora. No quiere decir que las mujeres no seamos mujeres y los varones no sean varones y que las mujeres no tengamos órganos femeninos y los varones órganos masculinos y que pues habrá que hablar de lo femenino y lo masculino. En el lenguaje se habla del lenguaje masculino, el lenguaje femenino. O sea, no es la palabra en sí, sino el contenido que tiene la palabra. Y entonces, como dije antes, la palabra feminidad, entendida como aquellos atributos femeninos que la cultura le ha dado a la mujer, pues es una feminidad que recorta bastante la integridad de la mujer como mujer. Bueno, pues a la iglesia le ha pasado y todavía sigue en esa visión y entonces da pasos un poquito, pero todavía tiene tantos recortes para las mujeres. Entonces Juan Pablo II acuñó esta palabra, genio femenino. En la carta a las mujeres, Juan Pablo II sacó dos cartas sobre las mujeres en que intentaba pues como devolvernos esa dignidad negada por tantos años. Entonces voy a leer esta cita, qué es lo que él quiso decir con genio femenino y eso lo siguió diciendo el Papa Francisco y casi que pues León XIV no lo ha dicho así con esa palabra, pero casi dice lo mismo con lo que dice de las mujeres. Pero bueno, la cita dice lo siguiente, te doy gracias mujer por el hecho mismo de ser mujer. Bueno, parece que nos valoran ahora. Con la intuición propia de tu feminidad, enriqueces la comprensión del mundo. O sea, el mundo existe y nosotras lo que hacemos es enriquecerlo un poquito más. O sea, nosotros no somos el núcleo del mundo igual que los varones, nosotros somos el complemento. Enriqueces la comprensión del mundo y contribuyes a la plena verdad de las relaciones humanas. Contribuyes. Aportamos. Es una aportación ante todo, y miren lo que dice, de naturaleza espiritual y cultural.
sea, nuestra aportación es así, como sensible, como espiritual, no es el núcleo de la realidad, no es como la base, el fundamento de para dónde va nuestro mundo. Bueno, con la palabra cultural ahí empieza a abrir un poquito el horizonte y luego añade, pero también sociopolítica y económica. Bueno, ya nos dejan un poquito más de campo. Es mucho verdaderamente lo que deben a la aportación de las mujeres los diversos sectores de la sociedad, los estados, las culturas nacionales y en definitiva el progreso de todo el género humano. Bueno, ya somos, sin nosotras el género humano se hubiera perdido, pero a nivel de contribución, a nivel de aportación, sí, maravilloso, pero llegamos en el segundo momento. Bueno, entonces continúa. Más importante es la dimensión ética y social que afecta a las relaciones humanas y a los valores del espíritu. En esta dimensión, desarrollada a menudo sin clamor, a partir de las relaciones cotidianas entre las personas, especialmente dentro de la familia, la sociedad es en gran parte deudora precisamente del genio de la mujer. O sea, sí, somos maravillosas, pero nuestro campo específico es la familia, nuestro campo específico es la sociedad, es lo espiritual, era lo que quería decir, es los valores. Con eso le quita a los varones la responsabilidad de la familia, de la espiritualidad, de los valores y nos achaca a nosotros todo. Por eso, entonces luego dicen, culpa de que las familias ahora ya estén como en degradación. Claro, las mujeres se fueron a trabajar y se fueron a estudiar y han descuidado la familia. O sea, es nuestra culpa. Nosotras tenemos que ser las que mantengamos el bien del mundo. No, el bien del mundo lo tenemos que mantener nosotras y los varones. Pero bueno, con esta palabrita, genio femenino, la iglesia ha intentado abrirnos campo, pero todavía patina un poco en su comprensión, porque no ha sido capaz de asumir esas otras categorías que hemos dicho antes para enriquecer esto mismo que ella dice. Por supuesto, hay muchas cosas positivas en esta misma cita, pero al mismo tiempo hay muchas cosas que no son eh, necesariamente liberadoras para las mujeres. Y a eso le añadimos lo de ideología de género, que estos son las iglesias y los fundamentalismos de derecha que utilizan esta palabra. Y entonces en vez de entender la categoría género, como lo que expliqué antes, que los atributos que se le atribuyen, valga la redundancia otra vez, a las mujeres y a los varones en la cultura patriarcal, son más culturales que naturales, entonces lo que la iglesia y los fundamentalismos de derecha dicen es que el género lo que hace es borrar toda identidad natural, o sea, que como que no somos ni hombres ni mujeres, no tenemos órganos o creemos que no tenemos órganos, y entonces, masculinos y femeninos, y entonces decidimos qué es lo que queremos ser. Entonces ahí es donde viene pues lo que se llama ideología de género y por eso pues la iglesia y los fundamentalismos de derecha lo atacan continuamente. Bueno, tienen alguito de razón, pero no totalmente, porque entonces, pues aquí ya no nos vamos a meter en eso, pero solo una palabrita. Lo que se llama hoy en día la perspectiva queer, o sea, donde está todo aquello de las lesbianas, los gays, los transexuales, bisexuales, etcétera. Ellos hablan, o por lo menos los teóricos y teóricas de esta realidad, porque una cosa es la existencia de hecho, y eso no lo podemos negar. Otra cosa son las reflexiones teóricas sobre eso que pasa en nuestro mundo. Entonces, quienes reflexionan sobre eso, por ejemplo, Judy Butler, ella habla de la performatividad del género. Ella no está diciendo que no tengamos órganos masculinos y órganos femeninos, pero ella está diciendo que la realidad es mucho más líquida que fija, como creíamos, y eso no es solo a nivel físico, que ya aquellos expertos en la física nos hablan de que nuestra realidad es partículas móviles, ¿no? Uno ve una mesa sólida, pero esa mesa sólida en realidad es un montonón de, bueno, yo no sé nada de física y eso, pero es un montón de neutrones o protones o esto que están en movimiento. Lo que pasa es que nosotros vemos eso, pero así no es la energía que hay detrás. Bueno, en fin.
Bueno, eso pasa en nuestra realidad humana y entonces estos teóricos hablan de la performatividad del género. Los seres humanos somos mucho más y podemos tener muchas más identidades de las que creíamos. Pero bueno, ese es otro tema que no importa ahora tratar, muy complejo, pero por lo menos hay que tener la mente abierta. Otra categoría que hoy se está hablando mucho, la interseccionalidad. Cuando confluyen muchas categorías, pues entonces nos da la realidad de las mujeres y de los varones. No es lo mismo ser mujer blanca, rica, del primer mundo, profesional, que ser una mujer indígena, sin educación, indígena o negra, etcétera. Cuando confluyen muchas variables, puedes ocupar según qué espacios o no ocuparlos. Por ejemplo, en la realidad colombiana, nosotros tenemos una vicepresidenta negra y, y pobre. Pues lógicamente ya ha estudiado y pues tiene algo más de, pues no es pobre, pobre, no sé cómo decir, pero el hecho de ser negra, ustedes no saben la cantidad de críticas y de prejuicios, ya lleva 3 años en el gobierno, de críticas y de prejuicios que ella tiene por aquellos que tienen esta escala patriarcal, clasista, colonial. No, eso, o sea, independiente de lo que haga o deje de hacer, el solo hecho de ser una mujer negra y pobre, de extracción popular, no, ella no merece ser vicepresidenta. Pero claro, si fuera una blanca que hace todo mal, solo el hecho, y de clase alta, el solo, o de una familia política, el solo hecho de ser blanca no despierta esas críticas. También hemos tenido vicepresidentas blancas, pero esta negra no se pueden imaginar ustedes lo que ha suscitado de rechazo. Tuvimos un canciller negro, no de extracción popular, ya no es canciller, pero ahorita se va a lanzar a la presidencia. Pero, ¿qué quiero decir? Dos personas negras, esta vicepresidenta, el otro pues canciller, pero él es varón y es de clase un poco más rica, pues este no tiene tantos prejuicios. A este antes, uy, qué bien, miren, negro y es canciller y cómo es de qué, de mesurado. O sea, interseccionalidad quiere decir eso, que según las categorías que se interrelacionen, nos da una valoración diferente. Este es nuestro mundo. Pero esto es lo que nosotros tenemos que seguir reflexionando, profundizando. Cuando nosotros hacemos una valoración, ¿tenemos en cuenta todas estas realidades? ¿O nuestros juicios son ingenuos, superficiales, sin ninguna reflexión crítica? Y lo que hacemos es mantener muchas opresiones, dominaciones, exclusiones en nombre de nuestra ignorancia a la hora de la verdad. Bueno, todas estas categorías son las que nos han llevado a hablar de esto, una perspectiva feminista, una perspectiva de género, que es la que nos permite entonces mirar la realidad de las mujeres en la sociedad y en la iglesia, no simplemente con una mirada ingenua. No, ya estamos en todo lado, ya hay muchas mujeres que ocupan puestos importantes, ya no Hola, peleemos buen más. día. Buena, buena tarde. Ya no peleemos más, bueno, por ahí como que saludan. Yo Buena ya casi tarde, voy a, ¿cómo esteu? buenas tardes. Ya voy a acabar la conferencia para que podamos hablar un poquito. Em, entonces, ya no, ya las mujeres ocupamos tantos puestos. Bueno, eso es una mirada ingenua, porque nuestras sociedades siguen siendo patriarcales. En la iglesia tenemos muchos techos de cristal todavía para romper y que las mujeres tengamos ese nivel igualitario, que es lo que vamos a intentar ver. Esa perspectiva feminista o perspectiva de género se hace preguntas de este tipo. ¿En qué medida la organización patriarcal del mundo y sus correlativas condiciones femenina y masculina facilitan o impiden a las mujeres y a los varones la satisfacción de las necesidades vitales y la realización de sus aspiraciones y del sentido de la vida? ¿Cuál es la distancia entre las mujeres y los varones en cuanto a su desarrollo personal y social? Y así siguen preguntas de ese tipo. O sea, no es que el feminismo vaya en contra de los hombres.
Eso es una percepción errada. El feminismo va a intentar que varones y mujeres seamos iguales, a intentar, no, a buscar y a lograr que seamos iguales, porque es que varones y mujeres somos imagen y semejanza de Dios. Y los roles que desempeñamos no deben crear estructuras que mantengan una superioridad y una inferioridad. Un estar en pertenecer como al núcleo y otros estar excluidos. Ese es el desafío que tenemos en nuestras sociedades y en nuestras iglesias. Y aunque hay muchas exclusiones de muchos tipos, lo que es cierto es que históricamente las mujeres hemos estado en un segundo lugar y todavía permanecemos así en muchos lugares. Todo esto es de la perspectiva de género y entonces todo esto aplicado en las disciplinas se llama hermenéutica feminista, sobre todo en las ciencias sociales y en las ciencias humanas, que son las que interpretan la realidad. Al interpretar la realidad, uno no lo hace de manera neutra, eso ya lo dijo Gadamer, las ciencias, conocimiento e interés, decía él, las ciencias tienen sus miradas, sus visiones, sus focos desde donde se sitúan. Entonces la pregunta en las ciencias humanas es, ¿cuál es nuestra mirada? Y para el caso que nos ocupa, que es el de las mujeres, pues estamos hablando de esta mirada feminista, una hermenéutica. Hermenéutica quiere decir interpretación, pero claro, por eso de la interseccionalidad, y me faltó antes decir la palabra colonialismo, que también es otro término que hoy en día se está trabajando mucho, la decolonialidad. ¿Cómo hacemos para borrar esta mentalidad colonial? Por ejemplo, en nuestras realidades de Latinoamérica, ¿qué nos pasa? Viene una persona de Estados Unidos, habla inglés, pero claro, como ellos son más importantes, entonces este que habla inglés empieza a aprender español y habla mal, pero nadie se burla de él, todo el mundo le ayuda y, ay, qué bien, ya estás aprendiendo unas palabras. En nuestra realidad latinoamericana hay muchos grupos indígenas. Su primera lengua es la lengua indígena. Y cuando ellos vienen a la academia y entonces hablan mal el español, entonces, ¿qué es lo que decimos? No decimos como acabé de decirlo de la persona de Estados Unidos, sino que de ellos decimos qué mal hablan, qué ignorantes, cómo no saben español. Creemos que es imposible, o sea que ellos sí, ellos son ignorantes, pero es que ellos tienen lenguas indígenas. Pero la mentalidad colonial nos lleva a que las lenguas indígenas no tengan importancia, es de los ignorantes, en cambio, de los indios. En cambio, aquellos de otra lengua que vienen del primer mundo, ah, no, ellos pueden hablar mal el español, no pasa nada, uy, además qué inteligentes son porque conocen esas lenguas. En fin, a eso se le llama colonialismo y lo que se está intentando ahora es buscar esta decolonialidad, que podamos intentar romper estos estereotipos que tenemos y podamos situarnos ante la realidad de otra manera. Y bueno, en las ciencias humanas, como digo, pues se introduce la hermenéutica, pero quiero dejar esto para la clase de mañana y ya entraríamos propiamente al tema de la iglesia. Hoy quise presentar como con qué lentes queremos mirar la Sagrada Escritura, queremos mirar los documentos de la iglesia, queremos mirar las propuestas sinodales, queremos mirar la posibilidad o no de las mujeres acceder a los ministerios ordenados, pues lo queremos, o yo así lo estoy presentando, ¿no? Con estas lentes, pero bueno, no soy solo yo, toda esta corriente de mujeres que somos profesionales o que estamos haciendo estas reflexiones críticas, lo hacemos desde estas lentes. Por supuesto, hay gente con esa mentalidad que dije antes, esos fundamentalismos. Hay gente de iglesia con fundamentalismos, hay gente de las ciencias humanas con fundamentalismos y que siguen afirmando esos estereotipos de género, las mujeres debemos ser así, los hombres deben ser así, y pues rechazan visceralmente cualquier crítica a una sociedad patriarcal, a una sociedad quiriarcal, a una sociedad colonial, a una sociedad racista, se rechaza. Pero
Bueno, en eso estamos y pues el esfuerzo que hoy yo quería hacer era presentar estas categorías para poder ya mañana dedicarnos un poquito más a la lectura de los textos bíblicos con esta hermenéutica feminista desde la perspectiva teológica.